¿Alguna vez has deseado algo con toda tu alma? ¿Un sueño que parecía imposible? ¿Una oración que sentías que no era escuchada? En el corazón de la antigua tierra de Israel, vivió una mujer cuyo anhelo era tan profundo como el mar y su fe, tan firme como las montañas que la rodeaban. Esta es la historia de Ana. Una historia de lágrimas amargas, de promesas susurradas en silencio, y de cómo una fe inquebrantable puede transformar el más grande dolor en la más inmensa alegría. Prepárate para un viaje al corazón de una familia, a la puerta del tabernáculo de Dios, y sé testigo de un milagro que cambiaría la historia de una nación para siempre. Quédate con nosotros en Biblia Tunes TV. Antes de continuar, dale un me gusta si quieres que más personas conozcan esta historia. Suscríbete al canal para no perderte las próximas aventuras bíblicas y no olvides compartir este video con tus amigos o con alguien que necesite aprender de la palabra de Dios. Nuestra historia comienza en las colinas de Efraín, en un pequeño pueblo llamado Ramataim de Sofim. El sol dorado de la mañana bañaba los campos y las casas de piedra, y el aire olía a olivos y tierra fértil. Allí vivía un hombre bueno y temeroso de Dios, llamado Elcana. Elcana amaba al Señor y cada año fielmente subía con su familia a un lugar santo llamado Silo, para adorar y ofrecer sacrificios. Pero el hogar de Elcana, aunque lleno de devoción, también guardaba una profunda tristeza. Él tenía 2 esposas, como era costumbre en aquellos tiempos. Una se llamaba Penina y la otra Ana. El Señor había bendecido a Penina con hijos e hijas, y su risa llenaba los patios de la casa. Pero a Ana, a quien Elcana amaba profundamente, no se le había concedido tener hijos, y este era el origen de su dolor. Cada año, el viaje a Silo era un recordatorio agridulce de lo que no tenía. Cuando llegaba el día del sacrificio, Elcana, con un corazón generoso, le daba a Penina y a todos sus hijos una porción de la ofrenda para que comieran y se alegraran. Pero a Ana, a ella le daba una porción doble. Era su manera de decirle, sin palabras, «Te amo y tu dolor es mi dolor». Pero este gesto de amor solo encendía más la envidia de Penina. Año tras año, ella atormentaba a Ana. Con palabras afiladas como cuchillos, se burlaba de ella, recordándole que no podía tener hijos, hiriéndola hasta lo más profundo de su ser. El corazón de Ana se rompía en 1000 pedazos. Lloraba amargamente y no comía. Elcana, al verla, se acercaba con ternura, su rostro lleno de preocupación. «Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón?», le decía. «¿Acaso no soy yo mejor para ti que 10 hijos?» Penina se burlaba de Ana porque se sentía celosa del amor que Elcana le tenía. ¿Crees que está bien hacer sentir mal a otros cuando sentimos celos? Elcana trató de consolar a Ana con palabras y con un regalo especial, la doble porción. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que podemos demostrarle a alguien que nos importa cuando está triste? Después de las palabras de consuelo de su esposo Elcana, algo cambió dentro de Ana. El dolor seguía ahí, profundo y agudo, pero ahora estaba mezclado con una nueva determinación. Se levantó de la mesa donde había estado llorando, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y, con una resolución silenciosa, caminó. Sus pasos no la llevaron de regreso a su tienda para llorar en soledad. La llevaron hacia la casa de Dios, el tabernáculo de reunión que estaba en Silo. Era un lugar sagrado, con cortinas de lino fino y pilares de bronce que brillaban bajo el sol de la tarde. El aire a su alrededor se sentía diferente, más quieto, cargado de las oraciones de miles de personas. Allí, vigilando la entrada, estaba el anciano sumo sacerdote Elí. Su cabello y su barba eran blancos como la nieve, y sus ojos, aunque cansados por sus muchos años de servicio, lo veían todo. Vio a esta mujer, Ana, entrar con el corazón destrozado. Con una amargura que le inundaba el alma, Ana oró al Señor. No fue una oración de palabras elocuentes ni de gritos, fue una conversación silenciosa, un lamento derramado directamente desde su corazón roto. Lloraba desconsoladamente mientras sus labios se movían, pero ningún sonido salía de su boca. Y en ese silencio hizo una promesa, un voto solemne a Dios. «Oh Señor Todopoderoso», susurró su corazón, «si te dignas mirar mi aflicción, si te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, y me concedes un hijo varón, entonces yo te lo entregaré. Vivirá para servirte todos los días de su vida, y nunca se le cortará el cabello como señal de su consagración a ti». Mientras ella oraba así, con tanta pasión y por tanto tiempo, el sacerdote Elí la observaba atentamente. Desde su silla no podía oír nada,
solo veía a una mujer moviendo los labios, balanceándose por la angustia, con el rostro enrojecido por el llanto. Y en su mente llegó a una conclusión equivocada. Pensó que estaba ebria, que había bebido demasiado en la fiesta y había venido a perturbar la casa de Dios. Con la severidad de un juez, se levantó y se acercó a ella. La sombra del anciano sacerdote cayó sobre Ana, interrumpiendo su comunión con Dios. Ana oró en su corazón, en silencio. ¿Creen que Dios puede escuchar nuestras oraciones aunque no las digamos en voz alta? El sacerdote Elí pensó que Ana estaba haciendo algo malo porque no entendía lo que pasaba. ¿Alguna vez alguien ha pensado algo equivocado sobre ti? ¿Cómo te hizo sentir? Las duras palabras del sumo sacerdote cayeron sobre Ana como una piedra. ¿Hasta cuándo seguirás ebria? Aparta de ti el vino. Por un momento, el mundo de Ana se detuvo. Había venido al lugar más sagrado buscando a Dios, y ahora el hombre de Dios la acusaba del peor de los comportamientos. Pero en lugar de derrumbarse o huir avergonzada, una fuerza tranquila surgió de su interior. Con una voz temblorosa pero clara, llena de respeto y una sinceridad innegable, respondió: «No, mi señor», dijo ella, «soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni ninguna bebida fuerte, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No piense que su sierva es una mujer malvada, porque es por la magnitud de mi queja y mi aflicción que he hablado hasta ahora». Elí, el anciano sacerdote, escuchó, y por primera vez no solo vio a una mujer moviendo los labios, sino que sintió el peso de la montaña de dolor que ella cargaba. Comprendió que no estaba presenciando una falta de respeto, sino un acto de fe desesperada. Su tono cambió por completo. La severidad se convirtió en la suave autoridad de un siervo de Dios. Elí le contestó: «Ve en paz», dijo con una voz ahora cálida y paternal, «y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho». Esas palabras, para Ana, fueron como la lluvia en un desierto. La bendición del sumo sacerdote resonó en su alma y sintió como si una carga inmensa le hubiera sido quitada de los hombros. Una ola de paz, una que no había sentido en años, la inundó por completo. Con una gratitud inmensa se inclinó ante él. «Que su sierva halle gracia ante sus ojos», respondió. Y dicho esto, se levantó. El cambio era extraordinario. La mujer que había entrado arrastrando los pies, consumida por el dolor, ahora se iba con un paso ligero. Ana no se enojó, sino que explicó con calma lo que sentía. ¿Por qué creen que fue importante que Ana le dijera la verdad a Elí en lugar de solo irse llorando? Cada año, la familia de Ana emprendía un viaje, recorriendo los caminos polvorientos desde Ramá hasta Silo, para unirse en adoración. Su historia, aunque nació en un pequeño rincón del mundo, ha viajado a través de los siglos y las fronteras. Hoy, esta misma historia ha hecho un largo viaje para llegar hasta tu hogar, hasta tu pantalla. Y eso nos llena de una inmensa alegría. Nos encantaría saber hasta dónde ha llegado el eco de la oración de Ana. Por favor, haz una pequeña pausa y deja tu respuesta en los comentarios, diciéndonos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Te leemos. Es maravilloso saber que estamos conectados como una gran familia alrededor del mundo. A la mañana siguiente, el sol se levantó sobre Silo, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Elcana y su familia se levantaron temprano, adoraron una última vez ante el Señor en el tabernáculo, y luego, con los corazones llenos, emprendieron el viaje de regreso a su hogar en Ramá. El viaje de regreso fue diferente. El aire parecía más dulce, los colores más brillantes. Ana ya no caminaba con la cabeza gacha. Una paz profunda se había asentado en su espíritu. Confiaba en la bendición del sacerdote Elí, confiaba en la promesa de su Dios, y al llegar a su casa la vida continuó. Pero para Ana, todo había cambiado. Y entonces, en el tiempo perfecto de Dios, sucedió el milagro. La oración que había sido susurrada con lágrimas en el tabernáculo fue respondida. El Señor se acordó de Ana, tal como ella se lo había suplicado. Quedó encinta. Los meses pasaron. La alegría en el hogar de Elcana crecía junto con el niño en el vientre de Ana. La amargura de Penina pareció desvanecerse ante un milagro tan evidente. Y cuando se cumplió el tiempo, Ana dio a luz a un hijo. Lo acunó en sus brazos, contemplando su pequeño rostro, los deditos de sus manos, el milagro que sostenía, y le puso por nombre Samuel. «Le llamo Samuel», dijo ella, porque se lo pedía al Señor. Cada vez que pronunciaba su nombre, recordaba su oración, su promesa y la increíble fidelidad de Dios.
El niño era la respuesta viviente a la pregunta de su corazón. El nombre de Samuel significaba pedido a Dios. ¿Conocen el significado de sus nombres? Ana esperó mucho tiempo para que su oración fuera respondida. ¿Es fácil o difícil esperar por algo que realmente queremos? ¿Qué podemos hacer para ser más pacientes? El tiempo que a veces parece detenerse en la espera, ahora volaba en el hogar de Elcana. Samuel, el niño de la promesa, crecía sano y fuerte, y cada día llenaba la casa con una alegría que nunca antes habían conocido. Sus primeros balbuceos, sus primeros pasos, cada pequeño descubrimiento era un tesoro para Ana. Ella lo amaba con cada fibra de su ser, era el hijo de sus lágrimas y la respuesta de Dios a su clamor. Pasó un año, y de nuevo llegó el tiempo del sacrificio anual en Silo. Elcana, como siempre, se preparó para el viaje. Llamó a toda su familia para subir a la casa del Señor, para ofrecer su sacrificio y cumplir los votos que hubieran hecho. Elcana le dijo: «Ana, es hora. ¿Vienes con nosotros a Silo?», le preguntó con suavidad. Ana miró el rostro dormido de su pequeño hijo. Su corazón se llenó de un amor inmenso, y luego levantó la vista hacia su esposo. En sus ojos no había duda, solo la calma de una decisión ya tomada. Y Ana le contestó: «No subiré por ahora», respondió ella. «Me quedaré hasta que haya destetado al niño, y entonces cuando ya no dependa de mí para su sustento, lo llevaré. Lo presentaré ante el Señor y se quedará allí para siempre, para servirle todos los días de su vida». Elcana replicó: «Haz lo que te parezca bien a tus ojos», le dijo. «Quédate hasta que lo hayas destetado, solamente que el Señor confirme su palabra y cumpla su propósito en él». Y así Elcana partió con Penina y sus otros hijos, mientras Ana se quedó en casa, dedicando cada momento a su precioso Samuel. Ana hizo una promesa muy importante a Dios y estaba decidida a cumplirla, aunque fuera muy difícil. ¿Por qué es importante mantener nuestras promesas incluso cuando nos cuesta? ¿Sabías que? En los tiempos bíblicos, el destete de un niño era un evento muy importante y a menudo se celebraba con una fiesta. No ocurría a los pocos meses como hoy en día. Los niños, como Samuel, solían ser amamantados hasta los 3, 4 o incluso 5 años de edad. Esto significa que Ana tuvo varios años para criar a su hijo, enseñarle sus primeras palabras sobre Dios y llenar su corazón de amor antes de cumplir la promesa que le cambiaría la vida a ambos para siempre. Los años que Ana tanto atesoraba pasaron como un suspiro. Llegó el día en que el pequeño Samuel fue destetado. Ya no era un bebé, sino un niño pequeño, con ojos curiosos que observaban el mundo y pies firmes que corrían por los patios de su casa en Ramá. Y con el fin de esa etapa, llegó el momento de cumplir la promesa. El viaje a Silo ese año fue diferente a todos los demás. No había la amargura del pasado ni solo la alegría del presente. Había un propósito solemne, un peso sagrado en cada paso que daban. Ana caminaba sosteniendo la pequeña mano de Samuel, respondiendo a sus preguntas infantiles, grabando en su memoria cada risa, cada mirada. Era el último viaje que harían así como madre e hijo bajo el mismo techo. Finalmente llegaron a la casa del Señor en Silo. El corazón de Ana latía con fuerza. Con el niño todavía de la mano y Elcana a su lado, se dirigieron directamente hacia donde estaba el sumo sacerdote. Allí estaba Elí, aún más anciano, sus hombros encorvados por el peso de casi un siglo de vida. Ana se arrodilló, guiando a Samuel para que hiciera lo mismo. Elí la miró, intentando reconocerla a través de los velos del tiempo. Fue entonces cuando Ana habló, con la voz clara y firme de quien está a punto de cumplir el acto de fe más grande de su vida. «Oh, mi Señor, tan cierto como que usted vive, mi Señor. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a usted orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me ha concedido la petición que le hice». Con una ternura infinita, Ana puso sus manos sobre los pequeños hombros de Samuel. Lo miró a los ojos una última vez, comunicándole todo su amor en un instante, y luego, con el corazón roto pero obediente, lo guió suavemente hacia adelante, presentándolo al anciano sacerdote. «Por lo tanto, yo también lo dedico al Señor. Mientras viva, estará dedicado al Señor». Y en ese momento de sacrificio supremo, en la entrega de su tesoro más preciado, juntos se inclinaron sus cabezas y adoraron a Dios. Ana cumplió su promesa a Dios, aunque fue lo más difícil que hizo en su vida. ¿Qué nos enseña esto sobre la importancia de la fe y de cumplir nuestra palabra? Samuel era muy pequeño para empezar una vida nueva lejos de sus padres,
¿Qué cosas nos ayudan a ser valientes cuando enfrentamos grandes cambios o situaciones que nos dan un poco de miedo? Escribe tu respuesta en los comentarios. Te leemos. En el sagrado silencio del tabernáculo, después de haber entregado a su único hijo, uno podría esperar ver a una madre deshecha, consumida por el dolor de la separación. Pero Ana no era una mujer común. Su fe, forjada en el fuego de la aflicción, ahora brillaba como el oro puro. Se puso de pie, y de sus labios no brotó un lamento, sino un torrente de adoración, un cántico que salía de lo más profundo de su alma restaurada. «Mi corazón se regocija en el Señor», exclamó, y su voz resonó con una fuerza que sorprendió a todos los presentes. «Mi poder se exalta en Dios, mi boca se ensancha sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. El Señor quita la vida y la da, hace descender al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, abate y enaltece, levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerlo sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Y habiendo derramado su alma una vez más, no en súplica, sino en alabanza triunfante, Ana y su esposo Elcana terminaron su adoración. Confiando en que habían dejado a su hijo en las mejores manos posibles, las manos de Dios, se dieron la vuelta y emprendieron el viaje de regreso a su hogar en Ramá, dejando atrás al niño que cambiaría el destino de Israel. Después de hacer algo muy difícil, Ana no lloró, sino que alabó a Dios con alegría. ¿Qué nos enseña esto sobre cómo podemos reaccionar después de obedecer a Dios, incluso cuando es duro? El cántico de Ana habla de cómo Dios ayuda a los débiles y levanta a los necesitados. ¿Puedes pensar en alguna historia de la Biblia donde alguien que parecía débil se volvió fuerte con ayuda de Dios? Mientras sus padres regresaban a Ramá, una nueva vida comenzaba para el pequeño Samuel. La casa de Dios, el tabernáculo en Silo, se convirtió en su hogar. El anciano sacerdote Elí se convirtió en su maestro y guardián. El murmullo de las oraciones y el aroma del incienso se convirtieron en el ambiente de su niñez. Y el niño crecía, no solo en estatura, sino también en el favor de Dios y de los hombres. Vestido con un efod de lino, una vestidura sencilla de los que ministraban, Samuel servía fielmente en la presencia del Señor. Sus tareas eran pequeñas, pero las hacía con un corazón puro. Abría las grandes puertas del tabernáculo cada mañana, ayudaba a encender las lámparas sagradas y aprendía de Elí los caminos de Dios. Pero en la casa de Dios no todo era pureza. Elí tenía 2 hijos, Ofni y Finés, que también eran sacerdotes. Sin embargo, ellos eran hombres malvados, no conocían al Señor ni respetaban su casa. Despreciaban las ofrendas y abusaban de su poder, trayendo una oscura mancha al lugar sagrado. El anciano Elí sabía de la maldad de sus hijos, escuchaba las quejas del pueblo y su corazón se llenaba de una profunda tristeza y decepción. Veía a sus propios hijos corromper todo lo que era santo, y luego veía al pequeño Samuel, sirviendo con tanta inocencia y devoción. El contraste era doloroso. En medio de la creciente oscuridad que amenazaba con manchar el sacerdocio de Israel, la pequeña luz de Samuel brillaba con más fuerza cada día. Era una semilla de esperanza plantada por la fe de su madre, creciendo en el lugar más sagrado de la tierra, preparándose para un propósito que nadie, ni siquiera el propio Samuel, podía imaginar todavía. Samuel servía a Dios haciendo tareas pequeñas, como abrir las puertas, con un corazón feliz. ¿Qué tareas pequeñas podemos hacer en casa o en la escuela que, si las hacemos con buena actitud, pueden ser una forma de servir y alegrar a los demás? Los hijos de Elí estaban haciendo cosas muy malas, aunque estaban en un lugar sagrado. ¿Por qué es importante elegir hacer lo correcto, incluso cuando nadie nos está mirando? Para Ana, el viaje a Silo ya no era una fuente de amargura, sino la cita más esperada del año. Cada año, cuando llegaba el tiempo de ofrecer el sacrificio familiar, el corazón de Ana se llenaba de una emoción anticipada. Su promesa a Dios no había terminado el día que dejó a Samuel. Se había transformado en un ritual de amor y devoción continua. Y cada año ella le llevaba a su hijo un regalo especial, una pequeña túnica que ella misma había hecho. Era más que una simple prenda de vestir, era el amor de una madre hecho tela.
Era su manera de abrazarlo a la distancia, de cuidarlo, de decirle: no te he olvidado, eres y siempre serás mi hijo amado. El reencuentro era el momento más precioso. Samuel corría a sus brazos y por un instante volvían a ser solo madre e hijo. Ella le ponía la nueva túnica, comprobando con una mezcla de orgullo y nostalgia cuánto había crecido en solo un año. Elcana los miraba, con el corazón rebosante de gratitud por la fidelidad de su esposa y la bondad de su Dios. El anciano sacerdote Elí observaba estas visitas anuales y su corazón se conmovía. Veía la fe inquebrantable de la pareja y la piedad del niño que crecía bajo su cuidado. Cada año, después del sacrificio, Elí los apartaba para darles una bendición especial. Elí les dijo: que el Señor te devuelva de esta mujer una descendencia en lugar del que fue dedicado al Señor, le decía a Elcana. Y con esa bendición en sus corazones, ellos regresaban a casa. Y el Señor, que nunca olvida una oración ni un corazón fiel, visitó a Ana una vez más. La bendición de Elí se hizo realidad. Ana concibió y dio a luz a 3 hijos más y 2 hijas. La casa que una vez estuvo en silencio por la falta de niños, ahora rebosaba de risas y vida. La mujer que fue llamada estéril se convirtió en una gozosa madre de muchos. Ana le llevaba una túnica nueva a Samuel cada año. ¿Qué cosas pequeñas podemos hacer para demostrarle a nuestra familia que los amamos y pensamos en ellos, aunque no los veamos todos los días? ¿Dios bendijo a Ana con más hijos después de que ella cumplió su promesa? ¿Crees que Dios recompensa nuestra obediencia y fidelidad? ¿De qué maneras nos bendice Dios en nuestra vida? Los años pasaron. El niño Samuel se convirtió en un joven que servía al Señor bajo la tutela de Elí. En aquellos días, la palabra del Señor era escasa, las visiones no eran frecuentes, la oscuridad espiritual de los hijos de Elí parecía haber contagiado la tierra. Pero en el lugar más que sagrado, una luz estaba a punto de irrumpir en la noche. Entonces, en la quietud antes del amanecer, una voz rompió el silencio. Samuel se despertó de inmediato. Pensando que era su anciano maestro quien lo necesitaba, se levantó de un salto y corrió hacia la habitación de Elí. «Heme aquí», dijo Samuel sin aliento. «¿Para qué me llamaste?» Elí, confundido, respondió: «Yo no he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte». Y Samuel, obediente como siempre, regresó a su lecho. Pero la voz volvió a llamar, por segunda vez. Una vez más, Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?» La confusión en el rostro del anciano creció. «Hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate». Cuando la voz llamó por tercera vez y Samuel fue de nuevo ante Elí, una luz de comprensión finalmente amaneció en la mente del anciano sacerdote. Sus ojos cansados se abrieron de par en par. No era su voz la que llamaba al muchacho, era la voz de Dios. Elí entendió que el Señor estaba llamando al joven. Entonces le dio a Samuel la instrucción más importante de su vida. «Ve y acuéstate», le dijo. «Y si te llama de nuevo dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel regresó a su lecho, pero esta vez no durmió. Yacía en la oscuridad, con el corazón latiendo con fuerza, esperando. Y la voz vino una vez más, y esta vez se detuvo y llamó como las otras veces: «Samuel, Samuel». Poniéndose en pie, con una mezcla de temor y fe absoluta, el joven que una vez fue la respuesta a la oración de una madre, ahora se preparaba para ser la voz de Dios para una nación. Respondió como se le había enseñado, entregando su vida a la palabra de Dios. «Habla, que tu siervo escucha». Dios llamó a Samuel por su nombre en la noche. ¿De qué maneras creen que Dios puede llamarnos o guiarnos en nuestras vidas hoy? La respuesta de Samuel fue: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». ¿Qué significa para nosotros tener un corazón que escucha? ¿Cómo podemos estar más atentos a hacer lo correcto? ¿Sabías que la frase «la lámpara de Dios aún no se había apagado» es muy significativa? Esta lámpara, la menorá, debía arder continuamente en el tabernáculo. Que aún estuviera encendida significa que este evento ocurrió en las horas más oscuras, justo antes del amanecer. Simbólicamente, en un tiempo donde la visión de Dios era rara y la oscuridad espiritual gobernaba, la pequeña luz de Samuel estaba a punto de convertirse en la nueva luz de Dios para todo Israel, justo antes de que la vieja luz del sacerdocio de Elí se extinguiera. La historia de Ana nos enseña que una oración hecha desde lo profundo del corazón tiene el poder de mover el cielo.
nos muestra que la fe no es la ausencia de lágrimas, sino la decisión de confiar en Dios incluso a través de ellas. Y el llamado de Samuel nos recuerda que Dios puede hablar en cualquier momento y usar a cualquiera, sin importar su edad, que tenga un corazón dispuesto a escuchar. Esta historia no es solo un relato del pasado, es una invitación para ti y tu familia hoy. Una invitación a presentarle a Dios sus anhelos más profundos, a cumplir sus promesas con valentía y a escuchar su voz en el día a día. Si esta historia ha tocado tu corazón, nos encantaría que te unieras a nuestra familia. Hay 3 maneras muy sencillas en las que puedes ayudarnos a que estas historias lleguen a más hogares en todo el mundo. Primero, dale me gusta a este video. Tu me gusta nos dice que este contenido es valioso para ti y ayuda a que YouTube lo recomiende a otras familias. Segundo, suscríbete a nuestro canal, Biblia Tunes TV, y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de nuestras futuras aventuras bíblicas, diseñadas para inspirar a grandes y pequeños. Y tercero, comparte este video. Quizás un amigo, un familiar o alguien en tus redes sociales necesita escuchar un mensaje de esperanza como el de Ana. Tú puedes ser el puente para que lo reciban. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje de fe. Esperamos verte en nuestra próxima historia. Hasta entonces, que Dios te bendiga.